¡Yuhu, muchachones! ¿Qué tal? Feliz año nuevo. Espero la hayan pasado estupendamente en casita, en familia, muy bien guardaditos. Yo soy Anaís y esta es Se Habla Español. Y nuestro encuentro de hoy va a girar en torno a los modismos. ¿Y qué son los modismos? Los modismos son expresiones fijas que no las puedes entender palabra por palabra, sino que hay que entenderlas en bloque, hay que entenderlas completas. Y las personas que estamos estudiando un nuevo idioma, no debemos traducir los modismos literalmente, porque el resultado de esa traducción puede ser algo como una locura, algo carente de lógica. Porque los modismos deben entenderse completos y de una manera figurativa, metafórica. Entonces, pues les digo, ya no debemos traducirlos literalmente. Entonces, hoy vamos a ver 10 modismos en español y su equivalente en inglés. Pero, fíjense que digo su equivalente en inglés y no su traducción al inglés, por lo mismo que acabamos de explicar. Entonces, sin más bla bla, vamos a ver esos 10 modismos. Y bueno, nuestro primer modismo de hoy es borrón y cuenta nueva. Va de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Esto significa hacer las paces. Significa olvidar una ofensa, un agravio, una discusión, una pelea que tuvimos con otra persona o con otras personas y hacer como si nada hubiese pasado. Olvidar, perdonar y continuar la relación con esa persona o con esas personas como era antes de que ocurriera ese problema. Entonces hacen borrón y cuenta nueva. Y su equivalente en inglés, fíjense ustedes, es kiss me and make up. Fíjense, beso y maquillaje. Es lo que les dije anteriormente. Si traducimos literalmente es algo que parece carente de lógica, pero así son los modismos. Entonces, kiss me and make up. Nuestro segundo modismo es pan comido. Pan comido. En español decimos que algo es pan comido cuando es algo realmente fácil, cuando es una tarea, un trabajo verdaderamente sencillo, fácil de hacer, que no requiere un esfuerzo extraordinario. Entonces decimos que es pan comido. Por ejemplo, mi jefe me mandó a hacer el reporte de la semana pasada y creí que iba a ser más difícil, pero fue pan comido. Y su equivalente en inglés es piece of cake. Fíjense ustedes, es un pedazo de pastel o un pedazo de torta. Al menos pan comido y piece of cake tienen una relación ahí como que ambos hablan de comida, ¿eh? Bien, entonces tenemos este tercer modismo que dice tomar el pelo. Tomar el pelo. Tomar el pelo es hacer una broma a alguien, tratar de engañarlo, de embaucarlo, de hacerle como bromas, como burlarse de alguien más, ¿no? Y puede tener a veces una connotación
digamos, un tanto inocente, pero a veces puede tener una connotación bastante negativa cuando el engaño es grave. Es más o menos inocente tomar el pelo cuando, por ejemplo, una madre le dice a su hijo: Jaimito, ya deja de tomarle el pelo a tu hermano o tendré que castigarte. Tomar el pelo es algo más inocente, pues. Pero cuando se trata, por ejemplo, de un engaño tipo estafa, entonces tomar el pelo es bastante grave. Y su equivalente en inglés es to pull someone's leg. Fíjense ustedes que es bastante raro porque es jalar la pierna de alguien, tirar de la pierna de alguien. Tomar el pelo y tirar de la pierna de alguien, to pull someone's leg. Bastante curioso, ¿verdad? Así son los modismos. Bien, vamos con un cuarto modismo. En español tenemos llover a cántaros. Llover a cántaros. Decimos llover a cántaros cuando llueve torrencialmente, cuando llueve con muchísima intensidad. Por ejemplo, ayer no pude salir a pasear con mis perros porque estaba lloviendo a cántaros. Y esto es verdad, pero no fue ayer, sino anteayer. Llovía a cántaros y no pudimos salir con nuestros pequeños. Bien, entonces su equivalente en inglés, fíjense, to rain cats and dogs. Es decir, llover gatos y perros. To rain cats and dogs. Bien, entonces vamos con un quinto modismo. Nuestra otra expresión. Me suena. Me suena. En español decimos esta expresión cuando algo nos resulta familiar, que lo hemos oído anteriormente, hemos sabido de ello anteriormente y en ese momento lo recordamos tal vez porque alguien nos lo recuerda. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, ¿te acuerdas de Pilar Rodríguez, la del curso de historia? Y le puedo decir, Pilar Rodríguez. Su nombre me suena, pero no recuerdo bien su cara. ¿Ven? Me suena, lo recuerdo de antes. Y su equivalente en inglés, rings a bell. Fíjense que sí hay una relación allí, me suena y suena a campana. Una campana que suena, entonces, rings a bell. Ok, esta otra expresión que tenemos, hablando del rey de Roma. Va de nuevo. Hablando del rey de Roma. La expresión completa dice, hablando del rey de Roma y el que se asoma. Esto quiere decir que, por ejemplo, puede haber dos o más personas hablando de alguien y justo en ese momento aparece esa persona de la cual están hablando. En principio, la expresión original era ruin de Roma. Así. Ruin. Era la expresión original. Hablando del ruin de Roma. Parece ser que el origen de esta expresión proviene por allá, por aquel periodo histórico en que los papas se trasladaron a Aviñón, en Francia, y pues los papas por aquella época no gozaban de mucha popularidad, y como el líder de la iglesia romana era el papa, entonces pues la gente tendía a ver el papa con malos ojos y se referían a él como el ruin
de Roma. El ruin de Roma, eso fue por allá, por el siglo XIV. Entonces, el ruin de Roma, pues con el tiempo esta palabra fue modificándose hasta llegar a la palabra rey. El rey de Roma. Pero fíjense ustedes qué curioso que si en español en principio era ruin, en otros idiomas como por ejemplo el italiano, el portugués, el inglés, el alemán, no es ruin, sino que el protagonista de la expresión es el diablo. Y en otros idiomas como por ejemplo el francés o el polaco, el protagonista de la expresión es el lobo. Entonces, fíjense ustedes qué curioso. El ruin, el diablo, el lobo. Curioso, ¿verdad? El equivalente en inglés es talking of the devil. Lo he dicho, ¿lo ven? El diablo. Ok, vamos con otra expresión. Esta expresión me suena a chino. Me suena a chino. Decimos esta expresión cuando no entendemos nada de lo que nos están hablando, cuando algo es completamente ininteligible para nosotros. Entonces decimos que nos suena a chino. Por ejemplo, que alguien te hable de algo de lo que no sabes absolutamente nada y puedes decirle, oye, me estás hablando en chino, porque no entiendo nada de lo que me estás diciendo, o esto me suena a chino. Su equivalente en inglés es it sounds Greek to me. Fíjense que nosotros asociamos el chino con algo tremendamente complicado y los angloparlantes lo asocian con el griego. Para ellos lo complicado es el griego. Y algo curioso, ¿qué creen ustedes que es complicado y tremendamente enrevesado para los alemanes, para los checos, para los eslovenos, los croatas, los eslovacos o los serbios? Adivinaron. El español. Para ellos, lo complicado les suena a español. Ok, vamos con otra expresión. La gota que derramó el vaso. Va de nuevo. La gota que derramó el vaso. Decimos que la gota derramó el vaso cuando a una serie de problemas que ya tenemos se suma un nuevo problema y quizás se genere una situación insostenible y acabe con nuestra paciencia. Les pongo un ejemplo. Pedro ya venía jugando mal desde hace tiempo, pero cuando metió un autogol, el entrenador lo suspendió. Fue la gota que derramó el vaso. Pues sí, la gota que derramó el vaso es el colmo, es colmar la paciencia de alguien. Y su equivalente en inglés, fíjense, a propósito, creo que tengo por aquí, aquí lo tengo. The straw that broke the camel's back. Fíjense, the straw. Es decir, el pitillo, el popote, la pajita, la pajilla, el sorbete. Entonces, en inglés es el sorbete que rompió la espalda del camello. Fíjense ustedes. Entonces, vamos con nuestra próxima expresión. Vamos con esta otra expresión. De tal palo, tal astilla. Otra vez. De tal palo,
tal astilla. Esto lo que quiere decir es que un hijo o hija se parecen muchísimo a su padre o a su madre, bien sea en el aspecto físico o en su comportamiento, en sus costumbres, hábitos, rasgos de personalidad, etc. Entonces, esto lo podemos usar, normalmente lo usamos en forma positiva o en forma negativa. Les doy un ejemplo de la forma positiva. Por ejemplo, una amiga conversando con otra le puede decir, ¿sabes qué? Clara tuvo una bebé bellísima. Y la otra le responde, claro, su madre es muy linda. De tal palo, tal astilla. También lo podemos usar de forma negativa. Por ejemplo, Rafael es un flojo. No le gusta estudiar como su padre. De tal palo, tal astilla. ¿Lo ven? Entonces, de tal palo, tal astilla. Y su equivalente en inglés es like father, like son. Fíjense que en inglés tiene como más relación la expresión con el significado. Como padre, el hijo. ¿Ok? Y tenemos esta última expresión, este modismo. Ir al grano. Otra vez. Ir al grano. Decimos ir al grano cuando decimos que debemos ir directamente al asunto principal, al tema que nos ocupa, sin tantos preámbulos, sin tantos detalles innecesarios. Entonces decimos ir al grano. Por ejemplo, hoy no tengo mucho tiempo, voy a ir directo al grano. O, ¿sabes qué? Ya déjate de tantos preámbulos y ve directo al grano. Es decir, ve directo al tema que realmente nos ocupa. Su equivalente en inglés es cut to the chase. Cortar la persecución. También es bastante curioso, ¿verdad? Y bueno, muchachones, esta fue nuestra última expresión. Son muchísimas expresiones, pero en esta oportunidad traje solamente 10. Entonces, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a este canal, darme una manito, compartirlo con muchísima gente y por supuesto darle a la campanita para que no te pierdas nada. Nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista.